Muy buenas tardes, muy buenos días en América Latina y sean todos bienvenidos a este foro Visión SEO que estamos empezando en este día 30 de enero, donde vamos a hablar de la innovación y de la tecnología para hacer crecer los negocios. Y hoy un programa realmente muy especial porque nos acompaña en la co-conducción de este espacio Iñaki Ortega, profesor de UNIR. Iñaki, bienvenido. Qué lindo compartir contigo por fin una mesa. Mirá que te vi muchas veces, te vi a través de los vídeos y ahora tengo la oportunidad de sentarme con vos. El honor es mío, Jorge. Este espacio tengo la mejor consideración y me apetece mucho que podamos estar juntos hoy y lo que venga. Exactamente, y nos vamos a divertir, nos vamos a divertir, hay que pasarla bien. Bueno, también vamos dándole la bienvenida a todos los que ya se están conectando, nos están escribiendo. Tenemos gente desde Panamá que ya nos ha dejado su mensaje saludándonos, así que buen día allí también. Bueno, Iñaki, hoy tenemos un programa porque contamos con un invitado especial. Y además de que contamos con un invitado especial, como decía recién, estamos en vivo, conectados con la gente en tiempo real y estamos incorporando una novedad, y es que a partir de hoy, en todos nuestros foros Visión SEO, la audiencia que está conectada nos puede enviar alguna pregunta, algún comentario, y de esta manera se enriquece mucho más el diálogo, porque no solamente siempre nos traes unos invitados de megalujo a unir, no solamente que trae invitados de megalujo, sino que ahora también la audiencia nos puede compartir a veces una reflexión o una pregunta y lo vamos comentando también aquí en directo. Así que hablamos del invitado que tenemos hoy. Sí. Bueno, hoy está con nosotros Alberto Pascual. Él es el director ejecutivo de Ingram Micro y es el presidente de la asociación Aslan, una organización sin fines de lucro. En España es muy conocida, pero les cuento para América Latina, Aslan es una asociación sin fines de lucro que nació allá por la década de los 90, cuando empezaron a reunirse distintas empresas que estaban viendo que efectivamente la tecnología estaba cambiándolo todo. Entonces se creó esta asociación y ya hoy tiene más de 180 miembros. Y nuestro invitado de hoy es el presidente de Aslan, con el que vamos a estar hablando porque desde Aslan se promueve la transformación digital de las empresas y de todo el tejido empresarial. Y luego, Iñaki, le vamos a preguntar, porque este año Aslan tiene una agenda de actividades que para el sector empresarial, el tejido empresarial, va a ser muy interesante para aprender. Es fundador de PGR Marketing y Tecnología, también es accionista de la empresa y te cuento un detalle, Iñaki, es un divulgador. Sabes que yo estoy suscrito a su newsletter en LinkedIn, que me llega periódicamente, se llama Manifesto, y llegan los artículos para leer con análisis y comentarios muy, muy interesantes y muy recomendables. Así que este es nuestro invitado Iñaki, a quien ya mismo saludamos y le damos la bienvenida. Sí, Jorge, es un invitado casi del Renacimiento, porque hace muchas cosas, ¿no? Porque Alberto no solo tiene una responsabilidad ejecutiva, por eso está en este espacio de Visión SEO, es director ejecutivo de una multinacional, Ingram Micro, y por tanto tiene una responsabilidad pues intensa que conocen bien muchos de los alumnos y alumnas de la UNIR, porque estudian lo que es un plan estratégico, lo que es un plan operativo, y a ti te toca implementar todo eso, pero además escribe, además saca tiempo para esa acción social, porque es acción social, ¿verdad? Presidir una asociación de empresas, una patronal, ¿no? Y todo eso pues lo hace también una persona muy completa, y de eso vamos a hablar, ¿no, Jorge? Exactamente. O sea, que vamos a romper el hielo y vamos a preguntarle a este señor, que es un tecnólogo, porque él es además teleco, ingeniero en telecomunicación, le vamos a preguntar por tu sector, Y el sector tecnológico lleva años ya siendo el más atractivo para trabajar. Todo el mundo quiere trabajar en las grandes tecnológicas. Pero al mismo tiempo, Alberto, se da un proceso muy curioso. Y es que se empieza a renovar
hay una renovación en el sector tecnológico. Lo estamos viendo estos días con la inteligencia artificial. ¿Es la fotografía de las empresas tecnológicas más demandadas para trabajar una fotografía que se queda obsoleta rápidamente? ¿Vamos a una regeneración del tejido tecnológico como estamos viendo precisamente esta semana con el surgimiento de DeepSeek y la inteligencia artificial china? Bueno, lo primero, muy buenos días a los que nos están viendo desde Latinoamérica y muy buenas tardes a los que nos siguen desde España. Encantado de haber sido invitado y bueno, espero poder contribuir, al menos generar inquietudes, ¿no? Porque hablaba de manifiesto. Manifiesto precisamente es lo que pretende, ¿no? Analizar un poco la tecnología y su impacto social y bueno, pues sobre todo generar debate. En cuanto a lo que me preguntabas, Iñaki, pues es cierto, no es una foto fija, es una foto que cada vez se mueve más. Pero en general todo se ha acelerado, ¿no? Yo creo que Heráclito ya hablaba, ¿no? de ese río en el que no te puedes bañar nunca dos veces, pero ahora digamos que el río fluye con una mayor velocidad, el agua fluye con una mayor velocidad. Es verdad que los ciclos se han acortado y que continuamente en cualquier ámbito de la tecnología surgen disruptores. Y surgen disruptores que vienen y cambian todo de repente, ¿no? Yo uso mucho el caso de una compañía, ¿no? Una compañía que se llamaba Naptec, una compañía que fue adquirida por Nokia, y ellos pretendían pues optimizar el tráfico principalmente en las vías urbanas. Y bueno, pues con mucha fuerza y mucho capital, pues decidieron empezar a colocar sensores en todas y cada una de las vías urbanas para ir monitorizando el tráfico y bueno, a partir de ahí desarrollar algoritmos que permitiesen optimizarlo. Pero primero tener el dato, ¿no? de por dónde iba la circulación. Bueno, pues eso, ya digo, requería de mucho esfuerzo, mucho capital. Llegaron unos chicos de una startup israelí que dijeron, bueno, ¿y este esfuerzo para qué? Si nosotros, lo importante es eso, el para qué, pero el cómo, si esos sensores los lleva cada uno de los ciudadanos en su bolsillo. Todos llevamos un GPS incorporado en nuestro móvil, ¿no? Entonces, no es necesario este gasto, esta inversión enorme. Lo que sí necesitamos es poner a todos estos señores a trabajar para nosotros, para este propósito que nuestra compañía tiene. Y que es un propósito, además, que también tiene una función social, ¿no? Bueno, vamos a dotarles de una plataforma para hacerlo. Y bueno, pues disrumpieron ese sector y Naptec, que había sido adquirida por Nokia, pues acabó desapareciendo y triunfó pues una compañía que se llama Waze, que todos conocemos, que todos usamos, que posteriormente fue adquirida por Google. Entonces, ya digo, en cada ámbito, pero ¿por qué se produce esta disrupción? Pues porque estamos en una cuarta revolución industrial que, a diferencia de las anteriores, todas las anteriores venían caracterizadas por una única tecnología. La primera por el vapor, la segunda la electricidad, la tercera la computación. Y esta cuarta, todo sucede más rápido porque son varias las tecnologías que están convergiendo y que están facilitando ese cambio, ese dinamismo, tanto empresarial como también social. La inteligencia artificial china va a hacer que pase algo como lo que has contado y tengan que desaparecer la inteligencia artificial americana. ¿DeepSeek se va a comer a ChatGPT? Pues yo creo que es todavía prematuro anticipar que eso vaya a suceder, ¿no? ¿Quién ganará esa batalla, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que en el sector tecnológico vivíamos con cierta preocupación los análisis que algunos hacían manifestando que la inteligencia artificial había tocado techo. Que la inteligencia artificial estaba teniendo dos importantes limitaciones. Una, por el consumo energético que el entrenamiento de los modelos suponía. ¿Cuánta más energía vamos a necesitar? Ya sabéis que hay data centers que ya están empezando a ser equipados con pequeñas centrales nucleares a su lado para poder alimentarlos, ¿no? Y luego los datos disponibles, ¿no? Claro, ¿cuántos datos? ¿Con qué restricciones? ¿Con qué limitaciones? Se empezaba a trabajar pues
pues, en el uso de datos sintéticos generados por la propia inteligencia artificial, y eso empezaba a dar problemas. Entonces, todos veíamos que quizás no era ese el mejor de los caminos, ¿no? Y bueno, se ha producido pues esa permanente competición, ¿no?, entre ingenio y fuerza, y ese David y ese Goliat, ¿no? Y bueno, pues ha llegado alguien que dice que se pueden hacer las cosas de manera diferente, y eso es buena noticia, porque, ya digo, eso ayuda a romper ese techo que empezábamos a intuir que podía haber. Claro, ahora eso coloca otra vez a todos, porque además es una aplicación de código abierto, pues se puede ver perfectamente cómo ha sido construida, y entonces coloca de nuevo a todos en la salida perfectamente alineados. Ahora veremos quién es capaz de acelerar más rápidamente esta nueva vía que se ha abierto en el mundo de la inteligencia artificial. Nos escucha mucha gente que tiene diferentes cualificaciones. Y quizás algunos se están preguntando si para trabajar en una empresa tecnológica como la tuya, o las que tú conoces bien por la asociación Aslan, hay que ser tecnólogo. E incluso otros se preguntarán, para poder tener una carrera brillante en una empresa tecnológica, ¿hay que ir a Estados Unidos? Esas son las dos preguntas. ¿Fuera de Estados Unidos y sin ser tecnólogos nunca trabajaremos en empresas como la vuestra? Bueno, pues yo creo que al revés, que cada vez más se están primando otras cosas, ¿no? Además de la formación en tecnología o la ubicación geográfica donde uno esté, ¿no? De hecho, el territorio ya ha dejado de ser importante. Lo vivimos a partir de la pandemia, cuando empezó a popularizarse el teletrabajo, y tanto el acceso al empleo como el acceso también al conocimiento. Antes había que ir a determinados ámbitos geográficos para poder disfrutar de las enseñanzas de determinados grupos educativos. Hoy lo estamos viviendo en UNIR, ¿no? UNIR, al final, da igual la ubicación donde se encuentre el alumno, con lo cual ese acceso al conocimiento es totalmente ubicuo, ¿no? Entonces, Estados Unidos, no, pero con un matiz, y es que los grandes avances en el mundo tecnológico y en general los grandes avances en las industrias han requerido de una colaboración público-privada muy fuerte, donde además el sector público al principio asumiese el capital y los riesgos que suponen el emprender determinadas investigaciones. Entonces, los que están apostando por esos modelos, Estados Unidos es uno de ellos, pues evidentemente tienen una ventaja frente a los que no lo hagan, ¿no? Pero en cuanto a tecnólogos sí o tecnólogos no, ahora es al revés. En puestos directivos lo que se está buscando, y directivos de diferentes niveles, no digo el máximo nivel directivo, sino directivos también medios, incluso gente que está liderando laboratorios de investigación y desarrollo, no necesariamente tienen que ser tecnólogos, sino que incluso se empieza a preferir que tengan perfiles humanísticos. Se está contratando, Stanford tiene un programa por el que han pasado diferentes líderes del sector tecnológico para utilizar filosofía y aplicada al mundo tecnológico. Porque es importante el saber qué, pero muchas veces perdemos el sentido del para qué, ¿no? Y esos perfiles filosóficos son los que se preocupan del para qué, y son los que luego marcan lo que debe hacer el CEO, ¿no? Por eso se llama este programa Visión CEO, aportar esa visión, ¿no? Alberto, tú eres un especialista en transformación digital de las empresas, ¿no? Y cuando uno un poco analiza la tecnología, tú lo dijiste en una entrevista hace unos meses, hablabas de que en la década de los 90, por ejemplo, la tecnología se miraba como un elemento auxiliar, y hoy la tecnología está en el centro de las operaciones. Sin embargo, hay un dato, y es que cuando miramos un país como España, 9 de cada 10 empresas son pequeñas. Y cuando hablamos de América Latina, ni te digo, hay muchas que son directamente unipersonales. Desde la visión que tienes desde Aslan, ¿tú crees que, todavía falta mucho camino para que las empresas adopten que realmente la tecnología no es
un auxiliar, sino que es el centro casi de las operaciones de funcionamiento. Porque esto todavía parece que hay muchos sectores que piensan en, me compro un software para hacer algo. No piensan que muchas veces el software puede terminar ayudándolos incluso a cambiar la lógica del negocio. Sí, de hecho, muchos de los modelos de negocio, claro, tienen un leitmotiv tecnológico. Al final es la tecnología la que acaba conformando y definiendo el modelo de negocio. Claro, muchos se pueden preguntar, sí, pero claro, yo no puedo acceder a estas tecnologías emergentes que normalmente pues son las grandes corporaciones los que pueden permitirse la inversión necesaria. Claro, lo primero es romper con ese mito. Precisamente lo que hemos vivido en los últimos años es una democratización en el acceso a la tecnología, porque han ido evolucionando los modelos de consumo de tecnología en suscripción, en modo pago por uso, y entonces las pequeñas, las incluso microcompañías pueden acceder al mismo nivel de tecnología al que están accediendo ahora mismo las grandes corporaciones. Falta, eso sí, concienciación, divulgación, es una de las labores que desde Arlan realizamos, ¿no? El dar a conocer a las compañías cómo pueden evolucionar sus modelos de negocio, ¿no? Y además hacerlo no de la manera en que se hizo hace algunas décadas, ¿no? Cuando irrumpieron los ERPs, los grandes sistemas de gestión empresarial, ¿no? Que inicialmente fueron desarrollos hechos a medida y que, por tanto, pues reflejaban muchas de las ventajas competitivas que el emprendedor, que ese negocio había ideado. Luego llegaron las soluciones estándar, ¿no? Y vinieron acompañadas de una moda que era la reingeniería de procesos de negocio, ¿no? Y claro, esa reingeniería de procesos de negocio lo que hacía era pues adaptar, yo diría que a martillazos, lo que las aplicaciones estándar eran capaces de hacer, ¿no? Pues los procesos los adaptaban a martillazos a esas capacidades. Y eso mató la ventaja competitiva de tantas y tantas compañías. Ahora tenemos la ventaja, y ya digo, pero hay que ser conscientes de que podemos acceder a la tecnología, pero debemos adaptarla a nuestra idiosincrasia y respetando, no solo respetando, sino que sirva para lanzar nuestra ventaja competitiva. Estamos hablando de tecnología, pero la tecnología a veces nos da disgustos. Y estamos hablando, pues, quizás de uno de los problemas más graves que tenemos ahora, que es todo lo que tiene que ver con el cibercrimen, con la ciberdelincuencia, con los piratas informáticos, con el chantaje informático, y por no entrar en términos más técnicos, ¿no? Es una de las industrias más rentables el cibercrimen, solo que como es verdad, es ilegal, no lo conocemos las cifras, pero son espectaculares los ataques y el lucro que algunos piratas informáticos están obteniendo. ¿Qué podemos hacer para tener más seguridad informática? Porque al día de hoy no la tenemos. Eso te toca a ti en tu compañía, te toca a ti en la asociación que presides. ¿Y qué parte de culpa también tiene el sector que no es capaz de ofrecer el escudo suficiente para protegernos? Bueno, pues además es un problema creciente, ¿no? Porque la inteligencia artificial, de la que hablábamos al principio, para seguir evolucionando, comentábamos que necesita datos, ¿no? Y para poder conseguir esos datos, digamos que se está fomentando que se amplíe la participación de toda la ciudadanía a la hora de suministrar, y se está favoreciendo pues que determinadas aplicaciones sean de uso gratuito para obtener esa información, ¿no? Y eso está ampliando el perímetro de exposición. Entonces, cada vez el riesgo pues, es mayor. ¿Qué sucede? Pues que ese riesgo, como bien decías, parece no estar totalmente mitigado. Pero es que sucede lo mismo, que estamos viviendo en el mundo cibernético, lo mismo que en el mundo físico. En el mundo físico, la seguridad física tiene brechas. Al final, en la seguridad física, los vigilantes, todas las cámaras de videovigilancia disuaden
Son capaces de disuadir, pero no de impedir totalmente que el ataque se produzca. Entonces, yo veo el mundo de la ciberseguridad igual. Hay que tener la defensa, porque siempre serás menos vulnerable y se producirá ese efecto disuasión si tienes esa defensa. Pero tenemos que ser conscientes de que finalmente los malos van a conseguir atacarnos y tener éxito. Entonces tenemos que pensar ya en el minuto después, en cómo conseguimos que nuestros negocios no se vean interrumpidos, que nuestro servicio a nuestros clientes fluya, y para eso es necesario, y esto sí que se considera muy poquito, tener herramientas y planes de recuperación ante este tipo de contingencias, tener backups, que esos backups sean íntegros, que esos backups se recuperen de manera muy, muy rápida y tener un plan para ello, ¿no? Entonces, ya digo, ciberseguridad, por supuesto, hay que tenerla, igual que no estaríamos en una finca en el campo sin tener un perro, pues, pero además tenemos que pensar, una vez que el malo entra, qué hacemos para que cause el menos daño posible, ¿no? Alberto, este año Aslan tiene un plan que está basado en 5 tecnologías, ¿no? Dentro de lo que van a dar. Los enumero, que son resiliencia de los datos, ciberseguridad, el puesto de trabajo digital, cloud y centros de datos y redes inteligentes, ¿no? Y mira, aquí nos pregunta alguien, ya que estamos hablando de puesto de trabajo digital y que estamos hablando de inteligencia artificial también, nos dice Charlie Bacos, dice: saludos desde Venezuela. ¿Cómo ven el uso de la inteligencia artificial en el día a día del trabajo? ¿Creen que será algo tan necesario que los empleados deban conocer como si fuera una aplicación de ofimática más? Sin duda. Sin duda, al final, la inteligencia artificial que más se ha popularizado, que es la generativa, no deja de ser un asistente que nos ayuda a aquellas labores pues más repetitivas, más tediosas, pues a hacerlas. Igual que en otros tiempos, pues dejamos de hacer cálculos manualmente y empezamos a utilizar las calculadoras. Entonces, sí, debe formar parte del currículum formativo de cualquier persona, ¿no? Formará parte de esa alfabetización digital, ¿no?, en la que vamos cada día avanzando. ¿Será este 2025 un año donde en las empresas españolas, sobre todo, que naturalmente es donde mejor conoces el territorio, Alberto, ¿crees que este será realmente un año donde habrá mucha capacitación en IA para ese trabajo, digamos, de esa IA asistente en las empresas, al menos desde Aslan, por lo que dice el programa? De hecho, lo estamos promoviendo, porque uno de los grandes problemas que tiene la empresa española es de productividad. Ahora mismo tenemos un problema de excesiva fragmentación y luego de competitividad, y muchas veces los dos problemas van unidos. El pequeño tamaño impide invertir en las herramientas adecuadas para ser más productivos. Entonces, sin duda, estamos nosotros haciendo un esfuerzo enorme. El gobierno español lo está haciendo también. Esta misma semana se celebrará un foro de concienciación en diferentes regiones, precisamente para eso, para acabar con ese problema endémico, ya digo, de la empresa española. Productividad, productividad y productividad. Somos creativos, somos enormemente competitivos en muchos otros ámbitos, pero nos falta esa productividad. Tú hablas de productividad, pero mira, la gente empezó a bombardear con preguntas. Nos pregunta Teresa Verois Salaberry. Dice: ¿qué dificultades presentan las empresas europeas a la hora de cumplir con la regulación acerca de la tecnología? ¿Usted cree que su ventaja competitiva se ve frustrada por la aprobación de dichas normativas? Bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que Estados Unidos innovaba, que China copiaba, ya no copia, China también innova, y que Europa regulaba, ¿no? Y efectivamente eso ha supuesto un freno muchas veces a la innovación, ¿no? Porque no hemos ido, yo creo que la regulación es necesaria.
O sea, ahora mismo estamos entrando en el entorno tecnológico, en unas zonas de riesgo que deben estar reguladas. Pero, claro, debemos tener una regulación uniforme. Ahí deberían estar las organizaciones globales actuando. No es el caso y sí que debemos, bueno, pues no atarnos una mano a la espalda, ¿no? Que es lo que, en cierto modo, está haciendo Europa. Hablábamos eso de productividad, de competitividad y recientemente, hace unos meses, en el mes de septiembre, Mario Draghi, a instancias, a petición de la Comisión Europea, elaboró un informe para ver cómo resolvemos este reto que ahora mismo tenemos en Europa. Y yo creo que daba ideas y dibujaba unas líneas muy interesantes, pero ahora necesitamos ejecutarlas, porque si no, efectivamente, podemos tener un problema. Claro, eso da lugar a que en Europa, por ejemplo, pues haya 20 y tantas empresas de telecomunicaciones frente a una o dos que hay en Estados Unidos, y eso hace que la dificultad de tener tamaño pues impide la innovación, porque muchas veces la innovación también está mediatizada por los recursos que seas capaz de disponer. A mí me gustaría preguntarte por algo más personal y que tiene que ver con que tú llevas muchos años en posiciones directivas y has ido viendo y viviendo en primera persona cómo han cambiado los requerimientos para ser CEO. Y eso me gustaría que nos contases precisamente si crees que ahora la cualificación ha de ser otra, si crees que ahora se tienen en cuenta unas cosas que antes no se tenían y que además pues todo el que nos escuche pues pueda entender cuáles son esos ingredientes de la fórmula mágica para tener posiciones de CEO. Bueno, pues sí, ha cambiado. Yo terminé mis estudios hace ya 30 años. El pasado mes de junio celebrábamos eso, el 30º aniversario de mi promoción. Y sí han cambiado. Pero yo lo resumiría en que, como todo se ha acelerado, el conocimiento específico, técnico, ha perdido peso, porque ese va a cambiar, ese va a ir cambiando y de manera muy rápida. Y sin embargo, lo que ahora se han pasado a llamar soft skills, pues cada vez van cobrando más fuerza, que siempre eran necesarias. Siempre necesitabas tener un primer pilar, que era el del conocimiento técnico, el conocimiento de la industria en la que estabas, y luego, a partir de ahí, evidentemente, desarrollar otra serie de habilidades. ¿Qué sucede ahora? Que el conocimiento técnico, ya digo, prima menos, pero ojo, este mensaje a navegantes, ¿no? Lo que sí es importante es adquirir una mentalidad de aprendizaje continuo. Precisamente todo cambia tan rápidamente que tenemos que tener en nuestro ADN el estar continuamente aprendiendo, porque los conocimientos no dejan de ser importantes, ¿no? Y luego, pues precisamente desarrollar aquello que la inteligencia artificial de momento no va a poder emular, ¿no? del comportamiento humano y que es vital en posiciones directivas. Al final, un CEO lo que debe ser es capaz de establecer una visión clara de hacia dónde vamos, tener luego la capacidad de entusiasmar al equipo que va a ejecutar esa visión. Y, en tercer lugar, ejecutar, tener una gran capacidad de ejecutar. Pero bueno, el ejecutar va mucho de conseguir que los demás se salgan con la nuestra. y ese que los demás se salgan con la nuestra, pues pasa pues por saber empatizar con la gente, saber desarrollar su imaginación y ponerla al servicio del propósito de la compañía. Y la visión es tremendamente intuitiva. Y la intuición es algo que también se desarrolla, que hay modelos y mecanismos para poder desarrollarla. Y ya digo, todo este tipo de capacidades, luego, por supuesto, la negociación, las típicas habilidades directivas de siempre, esas no han perdido su vigencia. Pero todo aquello que la inteligencia artificial no va a poder sustituir, ¿y por qué no va a poder sustituirlo? Porque no sabemos cómo funciona.
No sabemos. Entonces es dificilísimo de emular, porque hasta ahora, por mucho que hayan avanzado las imágenes por resonancia magnética funcional y cada vez sabemos más del cerebro, todavía no hemos llegado ahí. Estás hablando de habilidades blandas y has citado algunas, ¿no? Como esa capacidad, ¿verdad?, de convencer a tu equipo de tu visión, el título de este espacio, ¿no? Eso ya tiene más casi 3.000 años y era la retórica de Demóstenes en la Grecia clásica, ¿verdad?, que era la capacidad de persuadir con la palabra. Eso también se aprende, sin duda. Pero ¿cómo ha aprendido Alberto Pascual estos años para estar al día? ¿Cómo de importante ha sido para ti el reciclaje y cómo lo has hecho? Y además, en tu currículum, a Jorge y a mí nos ha sorprendido, ¿verdad?, esa parte del emprendimiento tan presente, al mismo tiempo siempre en grandes corporaciones, pero con esa ambidestreza de tener una mano en la gran corporación y otra mano en las startups. Cuéntanos. Y eso es imprescindible, ¿no? No, la verdad es que el perfil mío es verdad que es un poquito atípico, ¿no? Yo empecé en grandes corporaciones, empecé Hewlett Packard, fue mi escuela, además en un momento, en los años 90, donde había un personaje, Juan Soto, ¿no?, era el que lideraba la compañía, recientemente fallecido, y bueno, fue una gran escuela directiva. Juan era un directivo humanista y supo inculcarnos a los que trabajamos con él ese mismo espíritu, ¿no? Pero ahí se nos inculcó el cambio, la adaptación al cambio. Os pongo un ejemplo, es casi anecdótico, pero no tan anecdótico, ¿no? En Hewlett Packard, ya en los años 90, los departamentos, cada 2 años, se cambiaba la moqueta de las oficinas y los departamentos cambiaban de ubicación. Y donde estaba recursos humanos pasaba a estar el departamento de ventas de telcos o todo, y eso nos predisponía al cambio. Continuamente nos iban cambiando a las personas de sitio, de entorno, favorecía también otro tipo de interrelaciones entre compañeros y se nos empezó a inculcar la innovación. Y generamos algunos modelos de negocio que fueron disruptivos en aquel momento. De ahí salieron pues las personas que luego lideraron, una vez que se liberalizaron las telcos en España, esas grandes compañías que surgieron a raíz de la liberalización. Amena, por ejemplo, con Belarmino García. Trabajamos en Hewlett Packard en aquella época, ¿no? Y bueno, pues yo siempre tuve ese gusanillo y bueno, pues uno de los modelos de negocio que en su momento desarrollamos lo llevamos fuera. Yo me fui a implantarlo a una multinacional, curiosamente la misma en la que ahora estoy, Ingram, y bueno, vimos que necesitaba un entorno, un contexto diferente y montamos una empresa para hacerlo. Y a partir de ahí le empecé a coger gustillo al emprendimiento y a la innovación, ¿no? Y empezamos pues a idear nuevos modelos de negocio y fuimos montando cositas. Llegó un momento en que nos dimos cuenta de que para hacerlo más grande era bueno estar bajo el paraguas, que el paraguas corporativo también era bueno siempre y cuando no frenase la innovación. Y bueno, pues también ideamos un modelo de integración de aquella compañía nuevamente en Ingram. Y bueno, pues lo hemos ido desarrollando, pero ese gusanillo, yo pedí expresamente que se me dejase seguir con él, ¿no? Y que yo pudiese seguir desarrollando pues aquellas compañías que ya habíamos fundado o que pudiese estar ayudando a emprendedores, porque eso enriquece enormemente luego tu actividad o tu capacidad de acción en el mundo corporativo. El estar cogiendo ideas de uno y otro sitio dentro de ese proceso de ayudar. Y decías, ¿y cómo aprender? Pues enseñando. Para mí la mejor manera de aprender ha sido siempre enseñando y el estar en contacto con emprendedores me ha obligado a eso, ¿no? A estar reciclándome continuamente para a su vez tratar de aportarles a ellos conocimientos desde una posición de advisor, desde una posición en algunas ocasiones miembro del Consejo de Administración para ayudarles a fijar esa visión. Yo es verdad que soy un lector empedernido, debo a veces hasta me confieso, ¿no? De haber leído pues de media unos 60, 65 libros al año. De hecho, los libros de Iñaki Ortega he leído, no todos, pero una buena parte de ellos, porque él, además de lector compulsivo, es también un autor prolífico. Dejadme que os comparta, Jorge y Alberto, una
cuestión personal. Y es que hace un año más o menos yo tenía la suerte de tener 4, 5, 6 amigos que eran CEOs. Ha pasado ese año y de mis 4 o 5 amigos que son CEOs, ninguno sigue siendo CEO. ¿Se ha convertido, Alberto, en profesión de riesgo ser CEO? Si miramos las estadísticas de duración en posiciones de consejero delegado, cada vez son menores. Ha pasado de media de 10, 12 años a estar en media, agárrate, que viene curva, de 3 años o 4 años. ¿Te tiembla la silla, Alberto? A mí no, pero entiendo el porqué de esa dinámica. Precisamente lo que comentábamos ya al principio, ¿no? El cambio se ha acelerado. La irrupción de varias tecnologías simultáneamente ha hecho que el cambio en la economía y el cambio en la sociedad vaya mucho más rápido y se acortan los ciclos. Y entonces, bueno, pues las personas cumplen y cubren ciclos antes de lo que sucedía hace años. Por eso esa, digamos, caducidad más a corto del CEO, ¿no? Pero también hay grandes compañías donde ha habido CEOs que han cambiado a esa mentalidad, bueno, de adaptabilidad, y no solo de adaptabilidad, es decir, la mejor manera de crear el futuro, pues es, vamos, de predecir el futuro es creándolo nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues con ese espíritu, pues se están manteniendo años y años, porque van continuamente reinventándose y reinventando la visión de sus compañías, ¿no? Sabes, Alberto, que tenemos más preguntas de la gente y se quedaron con la idea del filósofo. ¿Ah, sí? Que mencionaste, sí. Nos escribe, dice Sophie Ann, dijo, el señor Alberto nombró la importancia de perfiles filosóficos dentro del sector tecnológico. Imagino que está haciendo alusión, ya sea directa o indirectamente, además de a otros aspectos a los que se puede referir a través de nombrar lo filosófico a la necesidad de comprender al usuario y su comportamiento relativo al entorno, experiencia y usabilidad digital. Entonces pregunta y dice, como experto, ¿cuál cree que es el perfil más adecuado para dar frutos en esta labor, haciendo un mix entre capacidad técnica y capacidad estratégica, investigadora y comunicativa? Se lanzó con todo. Pues es que la naturaleza humana sigue siendo la misma ahora que hace miles de años. Y yo no sé si es que hace miles de años precisamente tenían menos estímulos que fomentaban la distracción y bueno, pues se concentraban un poquito más y cuando uno lee, hablabas de Demóstenes, ¿no? Pero para mí el filósofo por antonomasia es Aristóteles, ¿no? Y bueno, pues en su retórica ya dice pues qué es lo que hay que tocar, qué teclas hay que tocar para persuadir, ¿no? Y habla de lezos, de al final lo que uno es, lo que ha ido toda esa experiencia acumulada que tenemos y también la heredada, ese es uno de los factores. El otro es el logos, ahí sería la parte más técnica, ¿no? La parte más lógica, ese conocimiento. Y luego está el pathos, la comprensión de las emociones y la capacidad de suscitar emociones, ¿no? Bueno, pues todo esto me parece muy, muy básico, nos inundan ahora de libros de autoayuda, pero lo hemos olvidado, ¿no? Y por eso perdemos de vista el para qué de las cosas y cómo alinear ese para qué, ese propósito, cómo alinearlo con las capacidades que tenemos, ¿no? Y por eso yo reivindico la filosofía, pero no solo yo, ya digo, Stanford, Peter Thiel, uno de los grandes del sector tecnológico, junto con otros compañeros, ha pasado por Stanford por un programa específico de formación en filosofía para tecnología. Entonces, para mí, el ideal es eso, es recuperar otra vez la sabiduría, esa
esa sabiduría que hemos perdido como civilización occidental. Si es que tenemos un problema de habernos olvidado de nuestras raíces, y como nos hemos olvidado de nuestras raíces, las hemos segado, pues vamos un poquito a la deriva. Y claro, cuando vas a la deriva y además tienes una herramienta tan potente como es la tecnología, pues entras en una zona de riesgo, de peligro como civilización. Y por eso yo reivindico el volver a atar esas raíces, ¿no? Y esas raíces son nosotros, al final, como civilización, somos la cultura griega, el derecho romano y el cristianismo, ¿no? Uh-huh. Tenemos en la cabeza todos una fotografía que es el 20 de diciembre, la toma de posesión del presidente Trump y a todos los tecnólogos detrás. Esto es una novedad, es decir, que aparecían el fundador de Facebook, Meta, aparecía el primer ejecutivo de Google, estaba Amazon y estaba, como no, Elon Musk. ¿Es el momento de los tecnólogos y la política? ¿Por qué preocupa tanto la llegada de personas de la tecnología a la política? ¿Es algo malo dar ese paso desde la empresa y de la tecnología a la política? Bueno, yo creo que responde a la misma dinámica de poder, ¿no?, que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Normalmente las posiciones políticas o las posiciones de poder en general, ¿no?, las han ostentado siempre aquellos que dominaban el entorno económico, sin llegar a caer en la plutocracia, ¿no?, pero los que dominaban la corriente económica dominante en cada momento. Muy recientemente, Estados Unidos ha tenido dos presidentes de la familia Bush que eran una familia, la familia Bush, con intereses en el sector petrolífero. Era uno de los sectores dominantes en aquel momento económico. Ahora estamos en un momento económico que viene, esta cuarta revolución industrial, viene dominada por las tecnologías de la información y por tanto, pues es normal que suceda, ya digo, lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia, que sean los tecnólogos los que empiecen a ocupar posiciones de poder. Si eso es bueno o malo, bueno, pues depende. Depende de si precisamente el tecnólogo ha pasado por ese reciclaje, por ese proceso, ¿no?, de preguntarse el para qué de la tecnología. Si ha pasado por ahí y ha llegado a conclusiones buenas en el sentido de que estén alineadas con algo que también hemos perdido como referente, ¿no?, que es el bien común. Dices, bueno, pero ¿y esto cómo contribuye al bien común? Pues si eres capaz de encontrar esa respuesta en la tecnología, pues yo creo que iremos por muy buen camino. Bueno, Alberto Pascual, queremos agradecerte estos minutos, que hayas dedicado tiempo de tu agenda para compartir este rato con nosotros y con la gente que está conectada, que nos ha ido dejando sus preguntas y comentarios. Y también queremos invitar a todos, porque ahora vamos a seguir en este foro Visión SEO dialogando y con lo que se viene, porque vamos a hablar precisamente de liderazgo, vamos a hablar de lo que ha marcado significativamente Iñaki, ¿no?, esas habilidades que son necesarias hoy, ya sea para dirigir una empresa como CEO o también para dirigir los propios emprendimientos en una cultura también cada vez más marcada y más emprendedora que vemos, sobre todo, en mucha gente que ha hecho la experiencia corporativa y decide emprender, como nos contaba Alberto, que lleva eso en paralelo, pero sobre todo en una generación joven mucho más interesada en crear el propio negocio, quizás no la gran corporación, pero sí un propio negocio que satisfaga también las necesidades personales. Así que, Alberto Pascual, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer haber tenido esta conversación con vosotros y con toda la audiencia. Bueno, vamos a compartir un video de 1 minuto y enseguida estamos para seguir en este foro Visión SEO, donde seguimos recibiendo tus preguntas y tus comentarios a través del chat. Enseguida estamos de vuelta.
Cuando yo quise tomar la iniciativa de estudiar un MBA, lo hice porque tenía la certeza de que quería desarrollarme profesionalmente, tener skills que hasta el momento pues, no conocía demasiado, liderazgo, organización de equipos, y pensé que era una buena forma pues, también de trasladar todo lo que aprendía a mi entorno laboral. Pues desde que empecé el máster noto que ahora soy más consciente de en qué cosas podría mejorar a nivel de gestión de mi propio tiempo, por ejemplo, o priorizar tareas. Creo que sé qué habilidades debería tener un buen líder. En cuanto a los profesores, una de las cosas que me gustó es que no solamente son docentes, sino que además son profesionales con grandes trayectorias, y sobre todo lo que me gustaba es que eran capaces de trasladar a las clases todas las situaciones que habían ellos vivido pues, en ciertos momentos de su, como decía, carrera profesional. Y esto te hace ver y enlazar de alguna forma la teoría con la práctica. ¿Qué es para mí la metodología de la UNIR? La metodología del caso práctico es leer un caso de una empresa real y darme cuenta de si yo estuviese en esa situación, ¿qué hubiese hecho como directiva? ¿O qué situación me podía haber sido más desafiante? ¿Cómo se puede resolver esto? Si yo ahora mismo me encuentro con esa misma situación en el futuro, creo que sabría por dónde tirar. Y eso me da tranquilidad y siento que he aprendido. Que define el MBA de la UNIR en una palabra me resultaría imposible. La verdad, para mí ha sido una mezcla entre caso práctico, networking y conexiones humanas. Gracias a la UNIR he conocido a personas maravillosas, me llevo a amigas, contactos para el futuro, conocimiento, en fin, un poco de todo. Yo procuraría Muy bien. no abandonar nunca la formación, tener paciencia, las cosas están complicadas, pero la formación siempre tiene que dar resultados, y no desatender vuestra faceta innovadora. Primero iría a por una formación académica, la que sea, la que cada uno le inspire, la que más le atraiga. Siempre, y yo creo que ya es casi un must, al final complementar con un posgrado, con un MBA, y no dejar de estudiar nunca. Hay algo que todos tenemos que tener muy en cuenta, y es el mundo cambia rápidamente y tenemos que ir adaptando nuestras habilidades y nuestras capacidades en ese mundo transversal, en donde se entiende la tecnología, pero se entiende también el factor humano, lo que marca la diferencia. Esas capacidades que son transversales. Entonces, eso para mí, esa sensación de aprendizaje, lo que llaman el learnability, long life learning, todos esos conceptos que están muy en boga, para mí esto es uno de los temas más importantes en el mundo de hoy. El 75% de los puestos de trabajo del futuro ahora no existen y por tanto los jóvenes que se están formando para trabajos que no existen. ¿Eso cómo se hace? Pues obviamente dándoles habilidades de adaptación y sobre todo teniendo muy claro que el futuro pasa por una formación continua y permanente que los juristas y los médicos saben perfectamente. Hay que actualizarse continuamente y también los técnicos. Eso de que estudias y trabajas toda la vida es acabado. Tienes que actualizarte toda la vida, ¿no? Muy bien, continuamos en este foro Visión SEO junto a Iñaki Ortega. Iñaki, mientras veías recién estos vídeos, o sea, tú eres consciente a todos los SEOs que han pasado por tu programa, por este espacio, donde los has entrevistado y han dicho realmente cosas interesantísimas. Bueno, soy consciente de que los CEOs les encanta venir a la universidad. Y creo que esa es la generosidad y es algo de lo que tenemos que aprender todos, ¿no? Todos los que hemos visto tienen agendas endiabladas. Han sido capaces de sacar unos minutos de calidad porque quieren compartirlo con la universidad, con los universitarios, y eso es lo que más me gusta de haber escuchado de nuevo estas entrevistas. Bueno, vamos a sumar a esta mesa y a estos minutos a el profesor del MBA de UNIR, Ángel Andreu Escario, que está ya conectado con nosotros y va a compartir estos minutos. Ángel, bienvenido. Muchas gracias por estar en este foro Visión SEO. Muchísimas gracias, Jorge. Hola, Iñaki. Gracias también a ti. Encantado. Y encantado a todos nuestros oyentes. Un verdadero placer.
Bueno, es un poco un reto hablar con ustedes dos, porque finalmente son docentes, tienen una muy larga trayectoria también profesional y muy, muy importante aquí en España. Y yo me apunté a algunas cosas que nos fue comentando recién Alberto Pascual, ¿no? Iñaki, Alberto Pascual habló de la importancia también de la intuición, ¿no? Y tú le planteabas las preguntas a él respecto de esa necesidad de formación que tiene hoy un profesional y de una mayor especialización, ¿no? Pero esa intuición, ¿es puramente natural o también podemos considerar que se adquiere? Por supuesto que se adquiere. Y esa es la buena noticia. Porque si no estaríamos condenados, ¿verdad?, a tener unas habilidades genéticas o no tenerlas. Y de alguna manera nuestro destino, Jorge, estaría ya escrito. Y la suerte de vivir en el tiempo que vivimos es que no está escrito nuestro destino y nuestro desempeño profesional no lo está escrito. Lo saben bien los alumnos y los alumni de la UNIR, que no tenían acceso a una carrera universitaria y que hoy la tienen. Claro. Y que ha cambiado claramente su desempeño profesional y su alcance, por tanto, profesional. La intuición también se aprende. Y porque la intuición no es otra cosa que la experiencia acumulada. Porque detrás de un proceso de intuición, de aparente improvisación, lo que hay es las neuronas funcionando a una gran velocidad, procesando las experiencias pasadas. Ajá. Cuando tú tienes intuición, cuando tú eres capaz de tomar decisiones que parecen espontáneas cuando eres consejero delegado, es porque las has ido procesando, las has tomado y porque en el pasado has visto que otros las tomaban, has leído cómo otros las tomaban y has recordado muchas de las cosas de tu formación continua. Claro. Por lo tanto, me quedo con esa frase que decía ya hace mucho tiempo el actor americano Jerry Lewis, que decía: he tardado 3 horas en contar este chiste improvisado. Es decir, que hay 3 horas detrás de lo que parece la intuición, 3 horas detrás de pensar el chiste bueno para contarlo en directo. Ángel, habla Iñaki, cuando responde, habla de la suma de las experiencias y cómo también nuestra historia, nuestros aprendizajes nos van forjando. Tú finalmente, a diario, bueno, Iñaki también, ¿no? Pero tú a diario estás en contacto con estudiantes. O sea, cuéntanos, ¿nos puedes contar algo sobre esas experiencias de estudiantes que trabajan en distintas empresas, en distintos países, y cómo, o sea, los estudiantes de MBA, cómo ellos van compartiendo esas experiencias y van enriqueciendo incluso la propia experiencia de formación? Pues mira, un poco me apoyo en lo que acaba de comentar Iñaki. El aprendizaje, la formación de aprendizajes, la formación de memorias, la formación de experiencias es la clave de lo que nos queda a todo el mundo, en particular a los directivos, y lo que no reemplazará la inteligencia artificial. Es lo que él llamaba intuición, la creatividad, todas estas cosas. Todo eso es una acumulación de experiencias, muchas de ellas incluso que no las hemos adquirido explícitamente, que nos han entrado, nos han impactado, se quedan ahí guardadas en la memoria y aparecerán un día cuando se necesitare algo para hacerlo. Y esto es la esencia de un MBA. El mundo de la formación va básicamente en 2 direcciones. La de la gente que tiene una pasión en su vida, ¿vale? El de que quiere ser músico, el de que quiere ser director de operaciones, ¿vale? Y eso está fenomenal, crea un campo de conocimiento distinto. Y luego está el mundo del MBA, que es el de las personas que intentamos tener una visión más amplia y menos profunda, en el modelo de la T, ¿os acordáis, no? Que estamos en la parte de arriba y los que entran en la patita de la T hasta el fondo, ¿no? Y este es el modelo de interacción. Y esto es lo que viven los estudiantes, por cierto, y lo que vivimos los profesores interactuando con los estudiantes. Al final ellos son la generación de los que van a hacer las cosas, para bien y para mal, ¿no? Entonces, estas interacciones
son apasionantes y es apasionante generarlas y verlas. Alrededor de cualquier propuesta sobre la mesa empiezan a surgir montañas de visiones, algunas muy pegadas al modelo de especialistas en el negocio, y otras totalmente distintas que reflexionan sobre, anda, y esto que estamos hablando a lo mejor me podía valer para mí para algo. Y anda, esto que estamos hablando en mi negocio fracasó, ¿y por qué? Es el primer paso, un paso como de aprendizaje. Luego hay uno segundo de muchísimo trabajo, como comentaba antes Alberto, acaba de comentar Iñaki, detrás de todo esto hay un montón de trabajo, de esfuerzo, no ocurre solo. Todo eso se va estructurando alrededor de los conocimientos y se van creando herramientas para que eso surja naturalmente y seamos capaces de hacerlo. Y ahí se está incorporando todo este cúmulo de cosas que vienen de distintas fuentes, de distintos orígenes, de distintos negocios, de distintas situaciones, y acaban creando un modelo potentísimo que es lo que nos permite, y sobre todo en el futuro, nos permitirá, dejar de llamar los CEOs o los directivos, aportar valor, porque el valor de repetirle eficientemente lo que estábamos haciendo hasta el año pasado, le quedan días para que sea reemplazado por este mundo que llamamos de inteligencia artificial, que por cierto lleva 30 años aterrizando en nuestro mundo. Y nuestro hueco es ese, es decir, ¿de dónde saco intuición que comentaba hace un momento Iñaki? Pues de todo ese bagaje de intercambios que hemos hecho, que en este momento, por ejemplo, en los MBAs de UNIR, de los que estamos hablando ahora, pues son fantásticos, porque pocas oportunidades hay en este mundo de tener visiones de 12 o 14 países, de 80 tipos de perfiles profesionales, de 40 de sectoriales, de 30 situaciones de carrera profesional, etcétera, etcétera. Todo eso amalgamado en algo que crea el proceso de, primero, intercambio de información y aprendo algo. Y segundo, el proceso MBA me ayuda a ver cómo todo ese aprendizaje soy capaz de volcarlo sobre un objetivo y de construir estrategias y de construir modelos de negocio. Ese es un poco el gran rol que tienen en estos momentos estos programas de aprendizaje más amplios que los de pura especialización, que también tienen su hueco. Me preguntaba a los dos por qué, aparte de ser profesores de UNIR, son exitosos ejecutivos en sus áreas, ¿no? Iñaki, cuando uno mira, por ejemplo, un país como España, ¿no? Muchas veces dicen los especialistas, claro, que a España le falta ese salto, ¿no? Para desarrollar por ahí empresas tecnológicas, ¿no? Como ocurre en otros países, ¿no? Que sí se destacan. De hecho, uno mira a Suecia y ve que grandes compañías, Spotify nació en Suecia, hay marcas de automóviles, etcétera, ¿no? ¿Qué faltaría? Y le pregunto a los dos, viendo el mundo desde sus experiencias como ejecutivos, ¿qué es lo que falta para que se produzca ese salto, por ejemplo, de más emprendimiento, más desarrollos de nuevas compañías, como se puede ver, por ejemplo, en países como, pues, naturalmente Estados Unidos, pero bueno, también Australia o Inglaterra también tienen mucho desarrollo de emprendimiento? Mira, Jorge, decía Bismarck, canciller alemán, y le preguntaron cuál es el país más fuerte del mundo, y dijo España. ¿Y por qué, canciller, dice usted España, si es un país del sur de Europa? Dice, porque los españoles llevan siglos hablando mal de ellos mismos y no han sido capaces de acabar con su propio país. Nos gusta fustigarnos en esta parte del mundo, ¿no? Y efectivamente lo que tú dices es una realidad, pero la cara de esa moneda contraria es que tenemos la empresa líder mundial de moda española. Es verdad. Tenemos, y nadie es capaz de encontrar un modelo de negocio que iguale a Zara, a Inditex. Y tenemos la empresa de constructora número 1 del mundo, ACS, con diferentes marcas, algunas más conocidas, otras menos, Dragados, liderazgo en Estados Unidos, liderazgo en Australia, liderazgo en Alemania. Creada por un señor y presidida por un señor emprendedor español, Florentino Pérez. Inditex, Amancio Ortega. Hemos hablado de 2 sectores, moda e infraestructuras, ingeniería, pero podemos hablar de banca. Tenemos un gran banco español
líder en el mundo, que es Santander. Es decir, que también tenemos que ser capaces de balancear que no somos tan malos, quizás tienes razón, no tan buenos, pero tenemos que aprender de los campeones nacionales. ¿Y qué nos falta? Aprender de esos campeones nacionales y que sean los referentes y que nos vengan a la cabeza qué suerte tenemos de tener a todas esas grandes compañías. Nos falta, por supuesto, que haya más personas que quieran coger el testigo. Y nos falta, y gracias a Dios en la UNIR no pasa eso, que haya más contenidos emprendedores en la educación y en la universidad. Y que se egresen no solo buenos profesionales, sino buenos emprendedores que quieran coger el testigo de todas esas grandes empresas. Por lo tanto, no somos tan malos, nos queda camino por recorrer, seguro, pero vamos a inspirarnos en las grandísimas empresas españolas que hay en el mundo. Qué bueno, y le voy a plantear también un poco a Ángel para que complemente un poco esto. Es verdad, uno se pone a pensar y es lo que dice Iñaki, ¿no? O sea, hay que dejar de autoflagelarse y hay que empezar a vender mejor. Y quizás justamente la gran ventaja que tiene en eso los Estados Unidos es que son los reyes del marketing. Saben vender, hacen algo chiquito y lo venden como lo mejor del mundo y el mundo se lo compra, ¿no? Que es interesante. Ángel, ¿tú cómo lo ves? Bueno, primero déjame empezar con algo que parece un chiste, pero no lo es. Para no hablar siempre de los Zaras y los ACS y todas estas cosas, yo tengo dos pequeñas compañías, pequeñas minúsculas. Una de diseño, ingeniería y fabricación de unos componentes específicos para presas, etcétera. El 96% de mi facturación ocurre fuera de España. Y tengo otra que trabaja en el mundo de la inteligencia, sobre todo en las áreas básicas más ligadas a ingeniería, a producción, a estas cosas, y ahora un poco a marketing, y el 100% de mi actividad es externa. ¿Por qué no es española? Porque a mí me parece muy sano que no sea española. Quiero decir, las ideas nacen donde nacen, el emprendimiento nace donde nace, el talento está donde está. En UNIR vemos todos los días talento en 40 y tantos países de nuestro mundo. Los negocios se colocan por muchos factores y uno de ellos, que quizá es una reflexión que deberíamos hacer, son temas que tienen que ver más con elementos no empresariales, tienen que ver con el modelo fiscal, el modelo financiero, la facilidad de determinadas cosas, ¿no? Ese a las empresas no va grande. Nosotros nos movemos en función de eso más fácil o más nada, pero tenemos una montaña de microcompañías españolas haciendo lo mismo que han hecho Zara y tal en otras escalas, claro, y menos llamativas. Entonces, esta es la primera. Y la segunda, desde el mundo empresarial, o por lo menos del mundo de la pequeña y mediana empresa, es que nos parece fantástico que dejemos de pensar de que una empresa, porque sea española, deba depender del mercado español. Es decir, las empresas nacemos donde nacemos, las colocamos en una mezcla de donde nos va bien y donde nos apetece a los empresarios, las desarrollamos en sitios donde intentamos entrar y competimos y creamos modelos competitivos, competimos con empresas grandes y con empresas pequeñas y con todo el mundo, y esa apertura que elimina el concepto de la nacionalidad de las empresas, pues me parece algo muy sano, me parece algo, no es algo atacable, me parece algo fantástico, lo contrario, a mí personalmente, por lo menos. Claro. Bueno, yo los quiero invitar porque vamos a sumar a esta conversación a una invitada y consideramos que es una invitada especial. Ella se llama Judith Iriondo Álvarez, ¿no? Y Judith es una estudiante del TEC MBA de UNIR que nos está acompañando y que la sumamos a esta charla. Judith, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a este foro Visión SEO. Muy buenas a todos y gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Judith, yo quiero empezar que nos cuentes un poco ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Sabemos que estás estudiando el TEC MBA de UNIR, pero ¿en dónde trabajas y cuál es tu carrera de base? ¿De dónde vienes? Vale, bueno, yo mis estudios en sí, mi grado como tal es marketing digital en este caso, pero sí que es verdad que cuando me tocó tomar la decisión a los 18 años de qué quería estudiar o qué quería hacer, me llamaban mucho todas las carreras tecnológicas, ingeniería informática, etcétera, pero sí que es verdad que por mi falta de acceso a lenguajes de programación o falta de conocimiento en edades tempranas a eso, pues cuando fui
a ver qué era lo que daban allí, pues como que me asusté un poco y dije, uff, creo que esto no es para mí, y decidí ir por marketing digital. Sin embargo, cuando fueron pasando los años me di cuenta de que, bueno, no me había equivocado, pero ese otro mundo también me interesaba y me fui formando también en temas de programación, lenguajes, qué era el pensamiento computacional al uso. Y bueno, me formé también en eso, hice algo de emprendimiento, hice un máster en transformación digital y ahora estoy en el MBA. Actualmente trabajo en el clúster Gaia en el País Vasco, en España. Es un clúster de 350 empresas de electrónica, comunicación, ingenierías, etcétera. Y bueno, desarrollamos proyectos, especialmente yo me centro en proyectos de transformación digital y capacitación digital también. Iñaki, Judith nos cuenta, claro, ella viene del marketing y al trabajar en empresas tecnológicas, creo que esto coincide mucho con lo que hablabas con Alberto. Claro, uno piensa que hoy, por el proceso de digitalización, o sea, no tenemos que ser todos ingenieros, claramente, ¿no? Y de alguna forma, la posibilidad de un Tech MBA de UNIR justamente contribuye a generar esas herramientas que dan las capacidades y habilidades para desempeñarse en un sector como el sector de las empresas tecnológicas. Así es, Jorge. Judith es un buen ejemplo de una de las tendencias del momento. Y la tendencia del momento es que no tienes que tirar nunca la toalla respecto a tu recualificación. Se le llama el upskilling o se le llama el reskilling por los términos en inglés, pero no es otra cosa que hay que superar esa visión tan antigua de pensar que lo que estudiaste cuando tenías 20 años te va a servir toda la vida. Y hay que darse cuenta que volveremos a las aulas con 30, con 40, con 50. Nuestro CEO invitado nos ha contado, él sigue cualificándose. Es decir, que la clave del momento y esa tendencia imparable es que haya más Judiths y que haya muchas personas como ella que decidan, a pesar de que está muy formada, seguir buceando en otros mundos, porque es la tendencia, porque no hay más remedio si queremos tener un buen desempeño profesional y tener pues alta cualificación, es seguir formándose. Claro. Ángel, una de las cosas que se puede plantear cualquier persona al momento de hacer una maestría, hacer un máster, es, bueno, ¿cuánto voy a tener aquí de tener que ser, como se dice popularmente, de ser empollón, ¿no? De apoyar los codos y estudiar mucho? ¿Y cuánto de aquello, al momento de hacer un MBA, tiene de aplicación práctica y concreta? Tú como profesor y obviamente conocedor, igual que Iñaki, de todo el proceso de formación en el MBA, ¿cómo le contamos un poco al público que está conectado, ¿no? Ese balance entre el estudio teórico, los casos y luego la aplicación práctica? Pues hubo una época en que aprender era muy aburrido. Y Judith, primero encantado de saludarte, la habrá sufrido. Aprender a programar era notablemente aburrido. ¿A qué vamos a engañarnos? Y nos dejábamos luego toda la parte de aplicación de eso, pues primero te aprendes el lenguaje y luego serás capaz de hacer tu primer programita para calcular pi con 1000 decimales. Aburridísimo, en fin, el resumen. Y el modelo en estos momentos, y especialmente en la formación que intentamos transmitir en UNIR, especialmente esta formación más amplia, justo al contrario. Es decir, mira, las herramientas son fáciles de aprender. Y además todo el mundo que tenemos que nos rodea de Internet, de inteligencia artificial, de todo ese mundo, nos da todo eso absolutamente hecho. Yo también soy de los que sigo abriendo de vez en cuando un vídeo de YouTube para ver cómo se hace una cosa que en teoría debía saberme para los cálculos de mi negocio. Con lo cual, el conocimiento es un commodity perfectamente accesible y es un commodity cada día más perfectamente explicado y con el aterrizaje de inteligencia artificial todavía más. ¿Qué queda? Aplicar eso. Con lo cual, los modelos de formación están dirigiéndose, como tú comentabas hace un momento, Jorge, en la esencia de tu pregunta, justo a lo contrario. Es decir, mira, vamos a plantearnos un problema. Vamos a ir trabajando de una forma muy abierta sobre el problema y vamos a ir añadiéndote las herramientas que vayas sintiendo que necesitas
para ir abordando distintas facetas. Y ahí se integran herramientas de todo el mundo, como nos acaba de comentar Judith. Oye, a mí me viene muy bien haber aprendido marketing digital, me viene muy bien haber aprendido programación y probablemente dentro de poco le vendrá muy bien haber aprendido ajedrez si es que le da por ahí, porque todo eso empiezan a ser cosas que afrontas un problema empresarial. El problema empresarial no es trivial, tiene 1 millón de facetas que tienen que ver con internacionalización, con competencia, con diversas tecnologías competitivas, con restricciones legales y laborales, con todo ese mundo de cosas en las que nadie somos especialistas en todas. Entonces nos planteamos preguntas, ámbitos en que necesito conocimiento y a partir de ahí tiro. Entonces, esto es la carrera, este es el core, la carrera, la dirección, la autopista de una formación de MBA. Te planteo un problema amplio, complejo, vamos a empezar a trabajarlo, por cierto, con muchas miradas desde distintos puntos de vista, de hacia dónde, qué necesitamos saber y hacia dónde podríamos pensar en moverlo, y vamos dotándonos de herramientas que nos ayuden a hacer cada una de esas cosas, por cierto, herramientas cada día más diversas. Estamos ahora en el MBA incorporando áreas de conocimiento que tienen que ver con la geopolítica y todas estas cosas que se están volviendo un dolor de cabeza, ¿vale? Pues se incorporan, son herramientas que necesitaremos y cuando se incorporen otras que vengan de otro campo se incorporarán. O sea, es cómo abordo un problema, cómo lo miro con amplitud para no cerrarme el camino y no ser capaz de transformarme, cómo le doy a esa visión la mayor amplitud posible. Y luego no te preocupes que el mundo, y en particular el máster, nos irá dando las herramientas para ir mirando cada una de esas cosas con una cierta eficiencia. Judith, tú en tu experiencia como estudiante, ¿qué has conseguido? ¿Puedes citar un ejemplo de aplicación práctica? O sea, tú estás cursando tu Tech MBA, estás trabajando en una empresa, ¿has encontrado, digamos, espacios para eso que estás aprendiendo, ponerlo en práctica? Pues prácticamente te voy a decir que todo lo que se aprende dentro de la UNIR en la resolución de los retos, y no solo la resolución de retos, me gusta mucho el hecho de que todo se trabaja en equipos, al menos en el Tech MBA todo lo trabajamos en equipos, y es muy interesante aprender a lidiar. No todos estamos acostumbrados a lidiar con distintas opiniones, culturas, pensamientos, ideologías, y es algo que te toca porque te establecen en un equipo, te ponen ahí y dicen, ahora tienes que resolverme pues 5 retos o 15 retos este semestre y vamos a ir trabajando todos en equipo. Todo lo que aprendes ahí, las dinámicas que coges de resiliencia, de entender, de la escucha activa, son cosas que en el día a día, en el trabajo, las tienes que ir desempeñando, y más si miramos, si queremos esa visión CEO de la que estamos hablando, ¿no? Hay que aprender a entender a los demás, escuchar y saber actuar en base a lo que los demás están reaccionando o haciendo de cara a poder orientar o guiar al equipo, ¿no? Entonces son cosas que te ayudan, que te dan esas soft skills de las que antes hablábamos tan importantes. Y luego, por supuesto, todo lo que se habla pues, de la ciberseguridad que hemos hablado antes, ¿no? Se resuelven retos en ese sentido, la gestión de equipos, tecnologías punteras, cómo implementar la IA en unos procesos o en otros. La verdad es que son retos que yo creo que a día de hoy tenemos todos, porque todos, yo creo, o la mayoría de empresas estamos buscando un desarrollo sostenible, y esto nace de la innovación, de tener actitudes innovadoras, de innovar en procesos, en negocios, en agregar tecnología. Yo creo que son retos que tenemos todos, y en la UNIR nos enseñan, pues en casos de empresas reales, pero en trabajos ficticios, por así decir, trabajos que no se van a llevar a cabo, cómo sería la mejor manera, o entre todos pensar cómo implementar estas mejoras o estas innovaciones. Por lo tanto, yo creo que sí aporta mucho al trabajo, o en mi caso por lo menos lo ha hecho. Judith, última pregunta que te hago. Si me tuvieras que definir qué es lo mejor de la experiencia del Tech MBA, ¿cuál es para ti? Pues mira, yo creo que es un poco tirar a lo de antes, y recogiendo también lo que antes ha dicho Iñaki, de que hay que seguir el upskilling, el reskilling de las personas. Para mí es una palabra importante, es que la transformación nace de la formación, es decir, la transformación nace de las personas. Y en mi caso, en UNIR se ha dado se le da importancia a las personas, a cómo nos sentimos, a los procesos, ¿no? Cómo los gestionamos. Entonces sí que para mí es importante ese proceso dentro de la universidad. Me gusta esa sensación de pertenencia a un equipo, a un grupo,
y cómo se van trabajando los retos. También mencionar, y encima aquí que tenemos a 2 profesores, para mí imprescindible que los profesores estén en activo, estén resolviendo retos en sus propias empresas, de la vida real, porque realmente es lo que les da esa visión de actualidad, ¿no? Se tienen que mantener ellos también informados, estudiando, aprendiendo diariamente para poder resolver esos retos en sus empresas y luego nos los trasladan, ¿no? Y cuando te viene un docente y dice, pues ayer en mi empresa me pasó tal y cual y lo tuvimos que resolver de esta manera, creo que es un pilar muy fuerte y que realmente las vidas hoy en día son muy rápidas, aprendemos mucho de errores propios, pero tenemos que aprender también de errores de otros o de aprendizajes de otras personas para poder, pues bueno, no tener que cometer todos nosotros mismos para poder tener también éxito, ¿no? Por lo tanto, creo que son unas partes que son realmente importantes. Judith Iriondo Álvarez, estudiante del TEC MBA de UNIR, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros aquí en el foro Visión SEO. Y le quiero contar a la gente que está conectada que a través del chat, Iñaki, Ángel, hemos compartido un enlace. En ese enlace van a encontrar toda la información relacionada con las titulaciones MBA de UNIR, el MBA que está haciendo Judith, también el MBA tradicional que pueden encontrar allí, pero también con algo que es importante destacar. Quienes se han apuntado a este evento y están participando de este evento, en caso de que tengamos a alguien que está pensando en la idea de hacer un MBA, puede consultar allí toda la información, pero por estar en este foro va a disponer de un beneficio específico que es un descuento de hasta el 39% por estar presente aquí en el foro Visión SEO. O sea, hasta 39% de descuento en la matriculación. Judith, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ángel, Andreu, Iñaki, bueno, llegamos al final de nuestro foro Visión SEO y le contamos a la gente que dentro de un mes, todos los meses, aquí viene un SEO a ser entrevistado y a compartir, obviamente, y a dialogar sobre el MBA, sobre el liderazgo, sobre la transformación de empresas. Despedimos a Ángel. Ángel, muchísimas gracias. A vosotros, Judith, mil gracias por tu interesantísima participación. Iñaki igualmente y Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Muy bien, será hasta pronto. Iñaki, nosotros nos estamos encontrando el mes que viene otra vez para un foro Visión SEO. Muchas gracias. Vendrá un SEO muy entretenido. Estamos ya anticipando, generando expectativas. Está muy bien, eso es marketing. Eso es marketing que se aprende en el MBA también. Muchas gracias a todos. Nos encontramos junto a Iñaki Ortega en el próximo foro Visión SEO en febrero. Hasta pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de
de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.